después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús, Marcos está diciendo, está escribiendo, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo, ahora sí, Jesús dijo esta palabra, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora le digo, ¿el reino está lejos? Entonces, si usted creyó hace 10 años, hace 20 años, ¿hoy qué tiene que hacer? Es que yo ya lo quizás hace 30 años, pastor. Pero si el reino de Dios está aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos es muy importante. Por eso nosotros constantemente tenemos que estarnos arrepintiendo y creyendo en el evangelio. ¿Alguien cree en esta preciosa palabra que Jesús dijo? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra evangelio, hermanos, era para proclamar una buena noticia o buenas noticias. Mire, el Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, se cumplió una promesa. Y cuando Él vino a esta tierra, el Señor empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Señor Jesús empezó a proclamar que el reino de Dios estaba en esta tierra. Eso es una buena noticia. Pero ahora nosotros, los cristianos, ahora usted y yo como hijos de Dios, nosotros, hermanos, proclamamos las buenas noticias. Hay buenas noticias que usted y yo hemos conocido, hemos aprendido del Señor Jesús. El Señor Jesús, ahora nosotros sabemos que Él amaba a los que estaban, hermanos, sin amor, sin esperanza. Ahora sabemos que el Señor Jesús sanaba a los que estaban enfermos, ayudaba al paralítico, lo hacía caminar, al leproso lo limpiaba, al ciego hacía que mirara. Ahora nos damos cuenta, hermanos, todo lo que el Señor Jesús hizo en la vida cuando estuvo aquí en la tierra. Sabemos que Él murió en la cruz del Calvario. Sabemos que el Señor cargó una pesada cruz y subió al Gólgota por amor a nosotros. Sabemos que el Señor, después de morir, fue sepultado. Pero al tercer día de ser sepultado, el Señor resucitó. Y nosotros, hermanos, es verdad que el Señor murió, fue crucificado, fue sepultado, pero hay una gran noticia que tú y yo predicamos: a Jesucristo resucitado. La palabra evangelio, hermanos, esa palabra es para proclamar una buena noticia. Y nosotros proclamamos buenas noticias para el mundo entero, para todas las personas, para todos los seres humanos. Por eso tú y yo no paramos de predicar todos los días. ¿A quién predicamos, iglesia? Hay algunos que andan de casa en casa predicando a Jehová, pero nosotros ¿a quién predicamos? A Jesucristo, gloria al Señor, todos los días, aleluya. Y Jesús, hermanos, usó esta palabra para anunciar una buena noticia: que el reino de Dios se había acercado a esta tierra. Y estos dos versículos, hermanos, hacen énfasis que la buena noticia de Jesús no es para que tú te autoayudes. Yo no sé por qué los cristianos buscan autoayuda. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, cuando el reino de los cielos, como lo dice Mateo y lo dice Lucas, se acerca a nosotros, nosotros nos podemos dar cuenta que hay detalles en nuestro corazón. Nos damos cuenta que hay cositas en nuestra mente que no deberían de estar. Nos damos cuenta que hay pecado. Cuando la palabra de Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando la gloria de Dios viene, hermanos, a
nuestra vida, nos damos cuenta que no somos dignos de Él, porque hay maldad, hay pecado en nuestra vida. Por eso el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y esta noticia, hermanos, esta palabra, por eso le preguntaba: ¿quién escribió estas palabras? Diga conmigo: Marcos. Y Marcos, hermanos, hace énfasis en estos dos versículos. Marcos, hermanos, hace énfasis de que este versículo, estas palabras de Jesús no son para que nosotros nos ayudemos, es para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si hay maldad, arrepiéntete. Si hay maldad en mí, yo me tengo que arrepentir también. Arrepentidos, dice, y creed en el Evangelio. Y esta noticia, hermanos, cuando usted y yo estamos delante de este reino, el reino está aquí con nosotros. Amén. ¿Alguien sabe que el reino de Dios está entre nosotros? En este reino, hermano, donde Jesús se manifestó, ahora nosotros, usted y yo, estamos bien parados, porque es verdad que nos damos cuenta que hay maldad, que hay pecado, pero hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Amén, gloria a Dios. Porque alguien puede decir: no, yo no tengo pecado. Para mí eso no es pecado. Para mí hacer tantas cosas no es pecado. Pero nosotros, hermanos, cuando la palabra nos habla, cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, y nosotros, hermanos, recibimos. Por eso es importante recibir la palabra. Es cierto que el arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento, hermanos, viene de Dios para nuestro corazón. Pero es importante que cuando nosotros escuchemos la palabra, recibamos la palabra para podernos arrepentir. Es que, hermano, yo le pido a Dios que me ayude, que me transforme, que me cambie. Pues tú tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que recibir el Evangelio. Si no recibes el Evangelio, ¿cómo te vas a arrepentir? Pero es importante, hermano, que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros y nos hable, hermano, cuando la palabra de Dios nos esté hablando, nosotros tenemos que venir al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Por eso el Señor dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Y una vez que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, estamos confiados. No importa el pecado cuán grande haya sido o que tú y yo hayamos cometido, pero cuando tú y yo, hermanos, reconocemos nuestro pecado. El problema es que muchas veces queremos ocultar: yo no he pecado, yo soy santo. Hermano, ahí está el problema. Pero cuando reconocemos el pecado, la misericordia y la gracia y la bondad de Dios se derrama sobre nosotros. Yo no sé si alguien está recibiendo su amor, su bondad, su misericordia, pero yo reconozco en esta tarde que soy pecador, que soy falto delante de Dios. Es necesario reconocer, hermano, es necesario que tú y yo nos miremos, que cuando la palabra nos hable, nos examinemos y nos demos cuenta que hay maldad, que hay pecado. Es como cuando le sacan los trapitos al sol a alguien, ¿no? Mientras que están aquí en los oscurito no se ve que están sucios. Pero una vez que sacan los trapitos al sol, te das cuenta que tienen detalles. Nos damos cuenta que hay polvito, nos damos cuenta que hay manchas. Lo mismo pasa cuando la luz de Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios viene y nos alumbra. Nos damos cuenta: ay, Señor, yo sabía que era pecador y ya me di cuenta que hay pecado, que hay maldad en mí. Pero cuando recibimos esa palabra: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y claro que arrepentimiento, hermanos, es reconocer, llorar, quebrantarnos y no volver a cometer esos pecados, gloria al Señor Jesucristo. Pero es importante que recibamos el reino de Dios en nuestro vida. Y el Señor, hermanos, dice estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo pudiera, hermanos, hablar o empezar con las primeras palabras de Jesús, pero lo primero que quiero resaltar en este momento es el llamado que el Señor Jesús nos hace a nosotros. Y el llamado que el Señor nos hace es creer en el Evangelio. Creer en la buena noticia. Creer en las buenas noticias. Creer, hermanos, que el Evangelio es una muy buena noticia para nosotros. Y Marcos, hermanos, nos está dejando claro
en su evangelio, Marcos nos está dejando claro en ese libro que él está escribiendo que el mensaje no es de él. Una vez, de uno de muchos maestros que tuve, yo creo que el maestro pensaba que yo no leía, que yo no hacía mis tareas. Y le mando mi tarea, un ensayo bien hechecito. Y me dice él: todo está muy bien, nomás no plagies, me dice. El que tú hagas las cosas perfectas, el que tú hagas las cosas bien, no significa que se lo estás copiando a alguien. Si haces las cosas bien, muchas veces, hermanos, yo creo que sí podemos prepararnos, estudiar, leer, hacer todo lo que tenemos que hacer y las cosas van a salir perfectos. Pero Marcos, hermanos, él nos deja claro en este evangelio que estas palabras que él está escribiendo no es el evangelio de él. Es el evangelio de Marcos porque él lo escribió, pero no está hablando de él, no se trata de Marcos. Y aunque Marcos, hermanos, el evangelista Marcos, él fue muy buen amigo de Pedro y fue muy buen amigo de Pablo, ni siquiera de Pedro habla, ni tampoco de Pablo. El evangelio que nos está presentando Marcos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, hermanos, el mensaje que Marcos nos está presentando es un mensaje que viene de arriba, que viene de parte de Dios. Y muchos dan su propio mensaje, pero Marcos, hermanos, nos deja claro que este mensaje no es de él. Él nos deja claro que este mensaje es de Jesús. Y Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Este es el evangelio. No es el evangelio de Marcos, no es el evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al cual tú y yo debemos creer. Se nos ha anunciado, se nos ha predicado las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se nos anuncian las buenas noticias, hermanos, nosotros debemos recibir esa noticia, arrepentirnos y creer en sus palabras. El evangelio que debemos creer es una buena noticia, y esa noticia viene de parte de Dios. Viene de Dios. Y esta noticia, hermanos, que el reino de Dios se acerca. Dice que a nuestros padres, en otro tiempo, dice, a los padres se les habló, se les anunció muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Pero en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo. ¿No es lo que el Señor dice? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, hermanos, Dios nos habla a través de su Hijo. Este evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Se le anunció por mucho tiempo y ese anuncio, esa proclamación, llegó el momento que se cumplió en Cristo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando Jesús se acercó, pudimos ver muchas cosas, muchos milagros, muchas sanidades. Los paralíticos se levantaban, los ciegos se les devolvía la vista, los leprosos eran limpios. Y esta es la buena noticia. Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Desde cuándo se está predicando esto?
como 2026 años, dice el hermano Horus. Hace 2000 años se cumplió. Hace 2000 años el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios se ha acercado a la humanidad. Por mucho tiempo se anunció que el reino de Dios se acercaba. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Y sabe una cosa, hermanos, tenemos que aprender mucho de Jesús nosotros. Y una de las cosas que podemos aprender de Él en esta escritura es que el Señor fue sabio. Porque es verdad que era Dios manifestado en carne, pero no dejaba de ser un hombre caminando entre reyes, entre sacerdotes, entre gobernantes. Y nuestro Señor Jesús, hermano, fue sabio. Y nosotros tenemos que aprender de su sabiduría. Porque el Señor pudo quedarse, haber sido necio y haberse quedado ahí en Judea predicando. Pero sabe una cosa, el Señor sabía que si se hubiera quedado en Judea, los fariseos, hermanos, los gobernantes, hermanos, la religión lo hubiera matado. Pero no es en el tiempo de los fariseos, no es en el tiempo de la religión, es en el tiempo de Dios. Amén, aleluya. Dios. Tenemos que aprender también de Él. Y la promesa de Dios se cumple. Se cumplió la promesa que se escribió en Isaías, que habría uno que prepararía camino para Él. Juan el Bautista, se cumplió. Predicando en el desierto, esa promesa, esa profecía se cumplió en Juan el Bautista. Y también se cumple lo que Isaías predicó y enseñó y anunció por mucho tiempo. Y Juan el Bautista dice, es del quien hablaba el profeta Isaías, diciendo, dice, preparar camino al Señor. Se cumplió también que el Rey de los cielos venía a esta tierra. Y desde entonces, desde que Cristo vino a esta tierra, las promesas se empezaron a cumplir. La predicación de las buenas noticias. Y dice Isaías, el capítulo 61, versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor a alguien lo ha sanado, gloria al Señor. A alguien lo ha hecho libre, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, realmente Dios ha obrado en nuestras vidas. Tal vez tú y yo humanamente no hemos alcanzado a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho, pero Dios ha obrado a nuestro favor muchas veces. Muchos de los que estamos aquí deberíamos de estar bajo tierra. Muchos de los que estamos aquí deberíamos estar en la cárcel, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque su reino se ha acercado a nosotros, se ha acercado a ti, se ha acercado a mí. Y desde que Jesús vino a esta tierra, hermanos, el reino de Dios se manifestó en muchos corazones y se sigue manifestando. ¿Alguien ha experimentado la salvación de Dios? Es lo más glorioso, lo más grande que el hombre, que el ser humano puede recibir. Porque donde está Jesús, hermanos, ahí hay predicación. Donde está Jesús, hermanos, a alguien se le ha invocado el nombre de Jesucristo en su vida. Hermanos, donde está Jesús hay perdón de pecados, hay sanidades, hay señales, hay milagros. Juan el Bautista en la cárcel. Y Jesús empezando su ministerio. Son de esas historias que el mundo entero decía ver juntas.
La Biblia pone a Juan el Bautista como el más grande entre los profetas. Ahora se imagina el más grande entre los profetas predicando de Jesús y al mismo tiempo Jesús también predicando. Pero ahora Jesús empieza su ministerio y Juan el Bautista está en la cárcel. Y como Juan el Bautista no puede ir donde está Jesús porque está en la cárcel, manda a uno de sus discípulos con Jesús para preguntarle que si él era el Mesías o esperarían a otro. Y el Señor Jesús, hermanos, le manda a decir a Juan el Bautista, díganle estas palabras a Juan el Bautista, y pareciera como que es una contienda, pero no, hermanos, es un cumplimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Había gozo, había felicidad, aunque Juan el Bautista estaba en la cárcel. Al llevarle esta noticia a sus discípulos, sabemos, hermanos, ahora entendemos que Juan el Bautista estaba contento, estaba feliz porque las profecías se estaban cumpliendo. Vaya, dice, y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es una muy buena noticia que Juan el Bautista estaba recibiendo. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, hermanos, ¿por qué está sucediendo esto? Porque el reino de Dios estaba en la tierra. El reino de Dios se estaba manifestando en los hombres y en las mujeres. Y qué hermoso es, hermanos, que la gloria de Dios, que el reino de Dios se manifieste también en nosotros. Y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el favor de Dios, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto la bondad de Dios muchas veces, hermanos. Pero cuando nosotros escuchamos el Evangelio, gloria a Dios, tiene que haber arrepentimiento y tenemos que creer. Sin arrepentimiento, si no hay fe, el reino de los cielos no se puede establecer, no puede entrar. Pero la buena noticia, hermanos, es que el reino de Dios se ha acercado. Lo único que tenemos que hacer es creer. Así es. Para que se manifieste su poder, para que se manifieste su gloria. Ese acercamiento, hermanos, es el que a usted y a mí nos debe dar arrepentimiento, convertirnos, creer. Es verdad que es difícil reconocer, hermanos, pero una vez que estamos delante de la gloria de Dios, deberíamos de caer rendidos ante su presencia. Porque no es fácil decir: yo soy pecador, yo soy falto. Pero cuando, hermanos, cuando su presencia viene a nosotros, hay un propósito de Dios. El que Él se acerque a nosotros no es para condenarnos. Si Dios se ha acercado a tu vida, es porque Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna. Jesús platicando con Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Jesús diciéndole estas palabras a Nicodemo, a uno de los principales: y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y le aventó una celestial, una poderosa, una de esas difíciles de entender. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso muchos no entienden el Evangelio, gloria al Señor Jesucristo. Pero aquí le aventó Jesús una a Nicodemo, uno de los principales sacerdotes. Mas sin embargo Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y le dice: nadie se subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Estaba hablando con él. ¿Alguien entendió lo que leí? Amén. Ni modo, tenemos que hablar de la homicida siempre. Aleluya, así es. Eso es el Evangelio. El Hijo, dice, del Hombre que está en el cielo, y estaba platicando con él. Por eso nuestro Dios es ¿qué? Omnipresente. Está en el agua, está hablando en el aire, y viene la palomita bajando. Y no son tres, Él es uno y su nombre es Jesús.
cuando yo le hable del Hijo, no se preocupe. Porque como apostólicos como que nos asustan que nos prediquen del Hijo. No, a mí predíqueme de Dios, de que Jesús es Dios. No se asuste, el Hijo es Dios. Y si el Hijo es Dios, es porque Él es el Padre. A menos que haya 3 dioses. Pero sabemos nosotros, hermanos, lo que Nicodemo estaba recibiendo era revelación de lo alto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? ¿Pero en quién vamos a creer? En el Hijo. Amén. ¿Alguien cree en el Hijo de Dios? Que no nos tiemble, hermanos, somos apostólicos de la cabeza a los pies, pero creemos en el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Se da cuenta la importancia de creer en el Hijo de Dios? Para que todo aquel que en Él cree. A nuestros padres se le anunció por los profetas, pero a usted y a mí se nos ha anunciado por el Hijo. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué fácil, hermanos. Tanto que nos hablan, y hasta nosotros, ¿no? el texto de oro, precioso, frases magníficas, frases, hermanos, gloriosas, pero de todo modo como que nos pesa decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito. Pero el contexto dice que ese Hijo es el que está en el cielo. Así que no tenga temor por predicar San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos creyendo en estas buenas noticias, hermanos, que Cristo está entre nosotros. Aleluya. Y el llamado es este: creer en el Evangelio, vivir como verdaderos hijos de Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Y cuando reconocemos, hermanos, cuando creemos en el Evangelio, hay arrepentimiento y recibimos el perdón de pecado que Cristo nos ofrece. Gloria al Señor. Por eso predicamos el Evangelio. Juan es un cumplimiento. Jesús es un cumplimiento. Y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también es un cumplimiento. Pero es que, hermano, aquel hombre, aquella mujer que Dios lo usaba poderosamente, ahora no está en el camino de Dios. Y porque él se convierte en un incrédulo, usted también no va a creer. Y le dice, hermanos, aquí en Romanos capítulo 3, por eso la buena noticia, gloria al Señor, que hemos recibido es algo que debe de permanecer en nuestras vidas. La buena noticia es algo que nos debe, hermanos, llevar al arrepentimiento constantemente y creer. Creer en su palabra. Cada vez que usted agarre la Biblia y la lea, cree en la palabra. Mañana la vuelve a agarrar, cree en la palabra. Pasado mañana, cree en la palabra de Dios. Y todos los días, cada vez que agarre la palabra, usted cree en la palabra. Pues, si algunos de ellos han sido incrédulos, refiriéndose a los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pues si ellos, que son los judíos, no creen,
con menos nosotros. Pero Pablo, hermanos, hace esta pregunta: si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, dice, sea Dios veraz, y todo hombre, aunque haya nacido en Judea, mentiroso sea. El único verdadero es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Alguien ha recibido, hermanos, la palabra? ¿Alguien ha creído en el Evangelio? Si usted ha creído, hermanos, que nada ni nadie lo separe del Evangelio, tengamos confianza en el Señor siempre. Tengamos confianza en el Señor. Y en Romanos 8 conocemos un texto. Usted seguramente lo ha leído muchas veces. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues si ya hemos creído, nadie nos va a separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Hemos recibido el amor de Dios, y el amor de Dios es más grande que cualquier problema. El amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia. El amor de Dios es más grande que el hambre. El amor de Dios es más grande que la tribulación. El amor de Dios es más grande que la angustia. El amor de Dios es más grande que la persecución. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ese amor que Él nos ha dado, ese amor que Él nos ha dado, dice, por lo cual, dice, estoy seguro. ¿Alguien puede hablar como el apóstol Pablo, hermanos, en esta tarde? Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias. Esta confianza desde la primera vez que tú escuchaste del Evangelio, desde ese entonces no debes de perderla. No debes de perder esa confianza en Dios. Desde el primer día que escuchaste el Evangelio, yo me bauticé el 29 de marzo de 1997. Y hemos pasado por tribulación, hemos pasado por angustia, hemos pasado por hambre, hemos pasado por persecución, hemos pasado por espada. Y aunque en ocasiones las circunstancias han sido difíciles y por nuestra mente ha pasado
como luego decimos, tirar la toalla. Pero Dios, hermanos, como la oración del Padre nuestro que nos dice: no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. En esos momentos, hermanos, le digo que yo me bauticé en el 97, tenía 14 años. ¿Usted cree que a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22, no pasé por tentación? Pero nunca se me olvidó que el amor de Dios era más grande que cualquier otra cosa. Por eso Pablo dice: por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ya pasamos por muchas cosas difíciles. Y gloria a Dios porque hemos salido victoriosos. Dele palmas a Dios porque estás aquí. Pero algo tenía el apóstol Pablo en su corazón. Y tú y yo, hermanos, tenemos que tener claro que algo hay aquí en nuestro corazón. Y eso que tú y yo tenemos es más profundo, es más grande que cualquier cosa. Si en el pasado tú pasaste por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por cuchillo, y te has mantenido, seguramente en el futuro también pasarás por cosas difíciles, pero asegúrate de que Dios esté en tu corazón. Yo no sé si alguien está recibiendo la palabra en esta tarde, pero tener a Dios, hermanos, nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. Diga conmigo todos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Y esa esperanza, esa confianza, esa seguridad, no la perdamos hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. El mensaje del Señor Jesús es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Reflexionemos un momento. Estamos experimentando el volvernos a Dios. Hay arrepentimiento en nuestro corazón. Estamos viviendo nuestra vida cristiana creyendo en el Señor Jesús. Pregúntate en este momento: ¿reina Dios en tu corazón? Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de nuestra familia. Él es el dueño de nuestra casa. Hoy sabemos que el reino de Dios está entre nosotros. Le voy a invitar que vengamos a este lugar, a este altar, y clamemos a Dios. Le voy a invitar que todos pasemos a este altar y clamemos a Dios por su misericordia. Clamemos a Dios por su bondad. Que podamos entender que el reino de Dios se ha cumplido. Mire, antes de que empiece a orar, casi siempre nosotros publicamos de que tenemos servicio a las 1:30 en Primo Tapia y a las 4:30 aquí en Carranza. Y me llama la atención que casi siempre nosotros compartimos el texto del cual vamos a predicar, y casi siempre compartimos también el título que le ponemos a la predicación.
Pero en este día solamente publicamos los horarios. Y la hermana Mari Echevarría, cuando vi que ella compartió la publicación y veo que ella escribe algo y dice: el tiempo se está terminando. Verdaderamente, hermanos, Cristo viene pronto por la iglesia y tú y yo tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga por nosotros. Hace 2000 años los evangelios dicen que el reino de Dios se acercó. Pero ahora la iglesia predicamos que Cristo viene pronto. El tiempo se ha cumplido. Pero el reino de Dios, hermanos, aquí en la tierra está por terminarse. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso es importante de creer en el evangelio, arrepentidos y creer en el evangelio. Hay buenas noticias, el reino de Dios está aquí. Señor, aquí estamos, Padre. Clamamos, Padre, por misericordia. Queremos entender, Padre, que el tiempo se ha cumplido y que tu reino se ha acercado.